y vamos a continuar el estudio de la Biblia, libro por libro, versículo por versículo, en el libro de Hechos, capítulo 19. Ya llegamos al capítulo 19. El versículo, vamos a estar leyendo los versículos desde el 1 hasta el 10. Solamente 10 versículos. Cuando lo tienen, dicen amén. 19 del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor y vamos a leerlo de manera antifonal. Pablo en Éfeso. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eran por todos unos 12. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Todos de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias nuevamente, Señor, por el tiempo que nos permite estar aquí, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das nuevamente de hablar, de traer tu palabra, Señor, de apacentar tu grey, Señor. Que seas tú el que hables, mi Dios. Que no salgan palabras mías, Padre Santo. Que sea tu palabra que llegue hasta lo más profundo de cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Gracias por este tiempo, Señor. Úsame como instrumento, Señor, para llevar tu honra, Padre Santo. Gracias por cada una de las vidas, Señor, y que este mensaje sea para honra y gloria tuya, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Encontramos nuevamente a Pablo, a Apolo y a Pablo, uno saliendo y el otro entrando. Dice el versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, encontraba discípulos donde iban. Pablo encontraba discípulos, pero ¿cómo? Recordemos que fueron esparcidos por la persecución. Fueron esparcidos por la persecución y encontraban discípulos. No encontraban creyentes, encontraban discípulos porque habían muchos creyentes, muchos que creían en Dios y alababan el nombre de Dios y cumplían con todas las normas que decía la ley y la hacían cumplir y eran muy celosos de hacer cumplir las normas. Pero Pablo encontraba discípulos, seguidores de Jesucristo, El versículo 2 dice, y les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Estamos viendo, después de ver a Apolos, a otros discípulos que estaban igual que Apolos.
habían escuchado de Jesucristo, habían sido instruidos en que Jesucristo había venido, pero no sabían del Espíritu Santo. Apolo hablaba con mucho denuedo, con mucha fuerza, con mucha convicción, pero él solo sabía del Espíritu, del bautismo de Juan. Pero ¿qué tiene que ver el bautismo de Juan y el bautismo de Jesucristo? ¿No es la misma cosa meterlo en el agua y sacarlo? Juan, dice la palabra del Señor, que Juan vino a preparar el camino para que viniera el Cristo, para que viniera Jesús el Cristo, para que viniera el Salvador. Juan vino a predicar el evangelio de arrepentimiento, sobre el bautismo de arrepentimiento. Era necesario que se arrepintieran y le decía a la persona, raza de víboras, arrepiéntanse. Él no tenía que ver con quién estaba ahí. Él le decía lo que tenía que decirle para preparar el camino del Señor. Este era Juan. Y ahora ellos solo eran discípulos de Juan y conocían lo que Juan había hecho. Pero recordemos cuando Aquila y Priscila vieron a Apolo hablando con tanto denuedo. Cuando uno escucha a un pastor o a una persona hablar con gozo y con denuedo de la palabra del Señor, es algo que da gusto y que da ganas de quedarse a escuchar. Y cuando uno conoce de Cristo y va a un lugar extraño y escucha hablando de la palabra del Señor a otras personas, uno se identifica enseguida y quiere compartir con esa persona porque ya tenemos algo en común. Entonces, ahí estaba Aquila y Priscila escuchando a Apolo, hablando como Pablo, pero que le faltaba algo. Aquila y Priscila habían estado haciendo negocios con Pablo y escuchando de la palabra del Señor de la misma boca de Pablo. Y ellos, ¿qué hicieron? Lo guiaron por el camino del Señor, enseñándole perfectamente todo el camino del Señor. La diferencia entre un bautismo y el otro lo hace Jesucristo. Porque usted se puede arrepentir. Usted puede creer en Dios y arrepentirse de sus pecados. Pero si no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, no tiene la vida eterna. Porque Él fue el que vino a hacer la diferencia. Y Pablo en el versículo 2 dice, y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Eso es algo que debería ser común entre nosotros. Muchas veces nosotros nos preocupamos más por, ¿estás trabajando? ¿Cómo te va? ¿Tienes salud? Pero nosotros, dice la palabra del Señor, que no somos de este mundo, sino que somos de la patria celestial, del otro reino. Entonces, Pablo se preocupa porque las personas hayan recibido el Espíritu Santo por la vida espiritual de cada uno. Tenía un amigo que me decía, cuando nos saludábamos, después que nos saludábamos, la primera cosa seria que me decía, ¿cómo está tu vida espiritual? Entonces, cuando a uno le dicen eso, ¿cómo está tu vida espiritual? Es algo que uno tiene que pararse y pensarlo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando de verdad conmigo? Es algo que de repente lo tenemos para los domingos o los miércoles o de repente a la hora de la comida que oramos o leemos la Biblia. Pero nuestra vida espiritual tiene que ser una vida. No tiene que ser a la hora de. Entonces Pablo les dice a ellos, recibiste el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto es lo que decía de la persona si había recibido de Cristo. Si había recibido a Cristo como Señor y Salvador, la persona iba a tener el Espíritu Santo. Seguimos adelante. Dice el versículo 3, hasta el 4 vamos a leer. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo,
Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Quiero que leamos 1 Samuel 3, capítulo 3, versículo 7. Lo tenemos aquí para los que no... 1 Samuel capítulo 3, versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿A dónde vivía Samuel? Samuel vivía en el templo desde que fue destetado. Él vivía en el templo, haciendo todas las cosas en el templo, sirviendo con Elías en el templo, y él hacía todas las cosas que le mandaban. Podemos decir que era como un fariseíto, porque él cumplía todo lo que le decían. Y recordemos lo que pasó con él. Él servía de todo corazón. Y él no conocía la voz del Señor, aún estando en el lugar donde se piensa que debía conocer la palabra del Señor, la voz del Señor. Y no fue hasta que lo llamó Dios directamente 3 veces que él conoció. Y aún fue 3 veces donde Elí le decía, Señor, ¿me llamaste? No, yo no soy, anda, acuéstate, ya está molestando. Y la 3ª vez fue que comprendió Elí que era Dios el que estaba llamando directamente. Entonces, vemos a esta persona hablando de la palabra de Cristo. ¿Qué uno hace cuando pasa esto? Porque hay muchas personas que reciben a Cristo, que conocen de Cristo, y de verdad la palabra del Señor cambia, pero es necesario que sean enseñados, como decía. Busquemos en el versículo, en el pasaje, en el versículo 18, este no lo puse aquí, en el versículo 18, donde hablamos de Aquila y Priscila, que dice en el versículo 26, le tomaron aparte. Y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Eso tenemos que hacer nosotros. Exponerle el camino de Dios exactamente. Si hay personas que no conocen a Cristo, si tienen una falla, alguna carencia, algo que no conocen, o que están hablando sin conocer, entonces nosotros tenemos podemos decir, la obligación de exponerle exactamente el camino del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en Jesucristo vivo, que es verdadero. Nosotros creemos que el Señor venga y que se predique la palabra del Señor y que no se predique otro evangelio. Tenemos que ser celosos. Pablo era celoso de lo que las personas creían, de lo que predicaba, de aclarar lo que se estaba hablando, de que fuera claro el camino del Señor. Esto hacían los apóstoles. Nosotros no somos bautistas porque venimos de Juan el Bautista. Nosotros somos bautistas porque bautizamos, claro. Pero dice que nuestro nombre viene de los rebautizadores. Porque los católicos bautizaban esparciéndole agua, pero la palabra del Señor nos dice que tenemos que sumergir a la persona porque nadie se entierra tirándole tierra en la cara. Es necesario que se sepulte y después salga.
asumiendo la resurrección. Entonces, vemos a Pablo muy preocupado por esto, porque las personas sepan de qué están hablando. Y él encuentra discípulos. Claro, cuando uno encuentra discípulos, ¿por qué son discípulos? Porque están siguiendo los caminos de su maestro. Están hablando la palabra del Señor a otras personas. Quizás estaban discipulando. Eran líderes porque eran discípulos. Ellos seguían. Si yo veo a mi maestro trepado en una escalera haciendo algo, y yo veo que yo puedo hacerlo la siguiente vez, yo lo voy a hacer, porque ya yo vi cómo lo hacía mi maestro. Ya me enseñaron. Entonces, Pablo dice en el versículo 19, dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. En Gálatas 3:5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta que le hace a los Gálatas. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Volvamos al bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Es algo que nos salva? ¿Es algo que nos va a librar de las brujas y del mal de ojo? El bautismo es un símbolo de obediencia. El primer acto de obediencia que hace una persona que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Quiere obedecerlo en todo. Y vemos a estas personas en el versículo 4 que dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo el pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, el versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No se quedaron pensando. Es cierto. Nosotros escuchamos que él tenía que pasar por eso. De verdad que estaba escrito. Y Juan nos dijo que él era Jesucristo, que él era el Mesías. Entonces, de verdad que necesitamos el bautismo. Cuando uno sigue al Señor de todo corazón, uno es obediente. Y uno quiere agradar al Señor. Siempre hacen la comparación de que cuando alguien está enamorado, hace lo que sea por agradar a la otra persona. Camina lo que tenga que caminar. Conocí un amigo que dice que él vive en Chorrera, pero tenía una novia en Tonosí. Y venía a verla y tenía que caminar. Y caminar, hasta que llegara a la casa de ella. Cuando llegaba a la casa de ella, nada más la veía de lejos. Podía conversar y todo, pero estaban toda la familia y todas las cosas ahí, y él nada más la veía de lejos, dice. Pero cuando uno está enamorado, hace lo imposible por agradar a la otra persona. Lo imposible, lo que sea. Ahí no hay que no tengo plata, no hay nada de eso. Él saca de donde sea para agradar a la otra persona. Entonces vemos a estas personas agradando, enamorados del Señor, enamorados de la palabra del Señor, de ese sacrificio que hizo Jesús el Cristo por ellos. Entonces cumplieron lo que había hecho. El Espíritu Santo, aquí vemos que dice que muchas personas lo recibían por la imposición de manos. Otras personas lo recibieron en el Pentecostés porque se repartieron las lenguas de fuego, porque estaban orando, porque ellos estaban esperando eso que había dicho Jesucristo, que esperaran y recibirían poder.
Y también muchas personas lo recibían cuando oraban por ellos y muchas personas hablaban en lengua. Pero recordemos otra cosa. Estos eran las primeras manifestaciones del Espíritu Santo después que Jesucristo se había ido. Había ascendido, no se había ido, había ascendido. Era para que el pueblo comprendiera que el Señor estaba buscando otro pueblo, que no solamente eran ellos, que esos otros podían hablar en lengua, podían hablar de ese Dios poderoso. Y que hablen lengua era algo que hacía, algo impresionante para los judíos. Dice que los judíos quieren ver milagros, querían ver milagros y querían ver que actos grandes del Señor, actos místicos como muchas personas hoy en día. Quieren ver algo sobrenatural para poder creer en el nombre del Señor. Entonces, dice así el versículo 6. Sigamos leyendo el versículo 6 de Hechos 19. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Eran como los apóstoles, también eran 12. Claro, ellos no eran apóstoles porque no habían caminado con Jesucristo, pero eran los discípulos de Juan. Y vemos, y de nuevo hago la pregunta, ¿cómo era posible que estas personas conocían todo el camino del Señor Jesucristo, pero no conocieron de que tenía que morir y tenía que resucitar? Y seguían predicando igualmente. Entonces, estas personas salieron de allá donde estaban, donde había pasado todo, por la persecución, sin tener el mensaje completo. Muchos de nosotros, no de nosotros, muchas personas a nuestro alrededor predican la palabra del Señor, pero no comprenden el mensaje completo. No comprenden el mensaje completo. Y se van por las manifestaciones del Espíritu, por las manifestaciones del Señor, por los milagros. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo hoy en día? Si nosotros nos podemos ver, el Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, a los pecadores para que se arrepientan, y a nosotros como cristianos a convencernos de pecado para que nos mantengamos limpios. El Espíritu Santo nos sella, es un sello de aprobación, un sello de seguridad, que estamos seguros de que tenemos salvación. El Espíritu Santo nos guía, nos alimenta, nos ayuda a comprender la palabra del Señor. Y muchos no vamos a experimentar cosas sobrenaturales. Cosas místicas, ni un terremoto de que se nos caigan las lenguas de fuego repartidas. Y la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesucristo de todo corazón, eso es lo que hace que tengamos el Espíritu Santo. Recibir a Jesucristo de todo corazón, creer en Él. No es tanto la oración de fe, porque yo puedo hacer la oración de fe por complacer a alguien, por no quedarme atrás y decir, Señor, yo te acepto en el nombre de Jesús, amén. Y sigo haciendo lo que me da la gana. Pero cuando usted lo hace de todo corazón, sin que nadie lo obligue, sin que nadie le esté diciendo algo, o aún si alguien le está diciendo, hablando la palabra del Señor y usted se conmueve, el Espíritu Santo lo
lo convence de pecado y usted recibe a Jesucristo, tenemos un grupo de cualidades que nos da testimonio a nosotros mismos de que tenemos el Espíritu Santo. Y el grupo de cualidades lo conocemos como el fruto del Espíritu Santo. Cuando tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo da testimonio a mí y a las demás personas de que yo soy cristiano, de que yo tengo a Jesucristo dentro de mí. Y me convence de pecado. Cuando voy a agarrar algo que no es mío, no lo hagas. Cuando voy a hacer algo que no me conviene, no lo hagas. Cuando tengo que leer la Biblia, lee. Cuando me siento mal, es hora de que busques a Cristo. Este grupo de cualidades es el fruto del Espíritu Santo. El fruto. Es uno solo, con muchas cualidades. Es como cuando veníamos y veíamos el palo de mango lleno de mango. Y ese mango era rojito. Tenía un buen olor. Es delicioso. No tiene mucha hilacha, como le decimos. Entonces son cualidades del fruto. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. ¿Qué más? ¿Cuánto necesitamos gozo? ¿Cuánto necesitamos amor? ¿Cuánto necesitamos paz? Paciencia, mansedumbre, benignidad. Pero no es que necesitamos que caigan las lenguas de fuego, aquí se repartan. Sino que necesitamos no esperar más del Espíritu Santo, porque cuando recibimos a Jesucristo tenemos todo el Espíritu Santo, sino dar de nosotros el control a Él. Entonces empiezo a tener el fruto. Empieza a dar fruto dentro de mí, dentro de mi vida. Y esto estaba pasando en estas personas. Y sigamos leyendo el versículo 7 al 10. Eran 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cuál es el mandato a nosotros? ¿Cuál es el mandato que tenemos cada uno de nosotros? Y lo repetimos diariamente. Así es. Mateo 28, 19. Por tanto, id, dice el Señor, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no es un cliché, no es una frase bonita, es algo que tiene poder, algo que tenemos que conocer de verdad. El Padre, Él nos hizo, tenemos su aliento en nuestras vidas. Él nos dio vida. Nosotros no somos nada si no lo tenemos a Él. El Hijo murió por nosotros. Sufrió, vivió, sintió todo lo que nosotros sentimos y pasó por todas las necesidades igual que nosotros, pero sin pecado, y murió por nosotros. Y el Espíritu Santo lo tenemos aquí consolándonos, animándonos, dándonos valor, guiándonos diariamente. En Romanos, en 1 Corintios 12:13 dice así, Champol, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. ¿Por qué leo este pasaje? Porque una vez me dijeron, ustedes son bautistas. Pero ustedes no tienen el espíritu. Ustedes no tienen el espíritu. Pero bueno, todos somos bautizados con un mismo espíritu. Todos somos bautizados con un mismo espíritu, sean griegos, sean judíos. Hay una cosa muy importante. Y siempre me he quedado con esta afirmación que dio un pastor que es de la iglesia de Dios, igual de los pentecostales. Un día fui a la iglesia de él y estaban alabando y a mí me causó admiración, que yo entré y yo esperaba el estruendo, ¿no? Sí, estaban cantando con mucho gozo, pero cada uno en su lugar. En eso se levanta un hermano de atrás y empieza a saltar por allá y todas estas cosas y da vueltas y el pastor estaba cantando y cuando abrió los ojos se dio cuenta y se bajó y fue allá y lo agarró por el hombro y habló con él. Después en el mensaje dice, hermano, el Espíritu Santo no trabaja así. El Espíritu Santo no es para estar haciendo show. No vengan a decir que estoy lleno del Espíritu Santo porque estoy saltando y estoy gritando. El Espíritu Santo no trabaja así. Entonces, no hagan eso aquí. La Biblia dice que si alguien va a hablar en lengua, que haya un intérprete. Y todas las cosas sean en orden. Entonces a mí me causó ver a un pastor de la iglesia de la iglesia de Dios haciendo esto. Pero me di cuenta que él era muy aferrado a la palabra del Señor. Y somos buenos amigos. Entonces, bueno, aquí vemos que no todos hablan del Espíritu Santo como que es algo que tiene que mostrarse de una manera que muchas veces se sale del control. Y eso muchas veces da mal testimonio de las personas, de los cristianos. Y porque a todos nos encierran en eso. Entonces, seguimos adelante, dice en Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso es lo importante, que nosotros andemos en vida nueva. Eso es el testimonio de que tenemos en el Espíritu Santo. No es que cuando canto yo puedo gritar y puedo cantar. No es que cuando oro yo grito para que todo el mundo escuche lo que yo estoy diciendo. Porque la Biblia dice que cerrada tu puerta en tu cuarto, en la esquina de tu casa, arrodíllate y llora, y el Dios que te ve en lo secreto te recompensará en público. En 1 Corintios 12:8 hasta el 11 dice así, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas lo hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Todos no tenemos que hablar en lengua. Y hablar en lengua no quiere decir que yo esté hablando algo que nadie entienda. Sino hablar en lengua, cuando la Biblia habla de hablar en lengua, habla de idioma. Este muchacho que vino de Estados Unidos, recién graduado, hablaba 3 lenguas. Hablaba en lengua. Hablaba en Nove, hablaba en inglés y habla mandarín. Algunas personas tienen el don de lengua. Conozco misioneros que pueden aprender la lengua muy rápido desde cualquier lugar. Gustavo Gums habla varios idiomas. Y de esto se trata el don de lenguas. Si vemos en Hebreos 3:13, dice así la palabra del Señor: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortándonos a todos, a unos a otros, para que nadie se endurezca por el engaño del pecado. Y esto es porque el versículo 9 dice así: endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Estaban las personas ahí juntos en la sinagoga, pero él separó a los discípulos y los exhortaba. Separó a los discípulos y los seguía exhortando. Y hay muchas personas que se endurecen. Que se endurecen su corazón. Y no es algo que tiene que ver con celo. No es algo que tiene que ver con celo de la palabra del Señor. Es algo que tiene que ver con verse a sí mismo antes de ver a los demás. Porque si estas personas supieran de que Jesucristo es su Señor y Salvador y conocieran de que ellos son pecadores igual, ellos no hablarían mal de las otras personas. Igual yo me puedo sentir superior a los demás porque estoy acá al frente. Pero su palabra me dice que no me tengo que enorgullecer porque estoy haciendo lo que Él me manda, no más. Siervo inútil, imagínense. Porque lo que tienes que hacer, eso estás haciendo. Es como el peón, porque limpia y tiene el llano bonito y tiene el patio limpiecito. Cuando llega el jefe, ni le dice nada. Es más, le dice: ven y sírveme de la mesa, dice la palabra del Señor. Porque está haciendo lo que tiene que hacer. No está haciendo algo extraordinario. Entonces yo tengo que mirarme así en ese espejo para no enorgullecerme. En 2 de Pedro 2:2 dice: muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es importante que nosotros estemos pendientes de que nosotros estemos pendientes de nuestros hermanos. Estemos pendientes del uno del otro. Porque como he repetido varias veces, mentiras hay muchas. Verdad, solo hay una. Solo hay una verdad. Y muchas personas engañan. Y muchas personas son muy sutiles para tratar de enamorarnos con otra palabra del Señor, más acomodada a lo que yo quiero, más acomodada a lo que yo necesito. Porque ellos sí están hablando bien, ellos sí, eso me gusta, eso que están hablando, eso es lo que yo voy a ir para allá.
Pero la verdad es solo una. Hay una sola manera de alabar al Señor. Hay una sola manera de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay una sola manera para llegar a los pies de Él. Y tenemos que estar pendientes porque en exhortarnos el uno al otro. Considerándonos a nosotros mismos primero. Pero estar pendiente del uno del otro. Así como Pablo, tienes el Espíritu Santo. ¿Cómo está tu vida espiritual? Por último, en Gálatas 3:27, dice así, 3:27 hasta el 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham, sois y herederos según la promesa. Entonces, mi hermano, somos todos bautizados en el nombre de Cristo. Somos hermanos en Cristo. Pablo tenía problemas en cada lugar que él iba a predicar, porque hablaba la palabra como era, porque le decía a pecadores que tenían que arrepentirse, pero también cuidó de la iglesia. Hermano, oremos el uno por el otro. Estemos pendientes de nuestra vida espiritual, de animarnos, de alentarnos, considerándonos a nosotros mismos de cómo yo me siento, de la angustia que siento, porque no tengo trabajo, porque el internet está malo, porque no puedo salir de la casa, no puedo hacer muchas cosas. Alentémonos, porque tenemos un Dios muy grande y muchas veces nuestra mirada se va hacia los problemas que se ven mucho más grandes. Y a manera de aplicación es esto. Apliquémoslo en nuestra vida. Repasemos los milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida. Hay un himno que dice, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Es más, dice, ¿andas agobiado por algún pesar? ¿Duro te parece esa cruz llevar? Cuenta las riquezas que el Señor por fe te ha dado. Imagínense qué himno más bonito. ¿Cuántas bendiciones el Señor nos da diariamente? Vamos a ponernos en pie y vamos a tener una palabra de oración para terminar.